de Conexión Cultural y La Hora Latina TV, y estamos aquí reunidos con el pintor y escultor autodidacta Carlos Vivar. Hola Carlos, por acompañarnos hoy, muchas gracias. Muchas gracias por venir a mi taller. Llama mucho la atención de que se refieren a ti como un pintor y escultor autodidacta. ¿De dónde viene esto? Bueno, así como lo dice la palabra, no, nunca estudié arte, nunca tomé ningún curso, ninguna carrera sobre arte. Todo lo que yo hago lo he ido aprendiendo de una manera personal, autodidacta. Las técnicas yo las he investigado y la verdad es que pues no, nunca he tenido ninguna academia, ninguna escuela que me enseñe cómo pintar. Yo solito he ido haciendo las cosas y bueno, hasta ahora no he tomado ningún curso ni nada. ¿Y de qué manera ha contribuido esto a la creación de tu obra? Fíjate que platicando con gente que sabe mucho de arte, puede ser una ventaja porque tengo mucho menos influencia, ¿no? A pesar de que sí todos los pintores tenemos influencia de otros maestros, por supuesto, y de otros pintores, pero la academia normalmente te forma de cierta manera para que vayas en un cierto camino. Yo, como no tengo esa parte académica, pues la verdad es que soy mucho más libre en lo que hago. Por supuesto. Has comentado también que trabajas mucho la simbología. Cuéntame de alguna obra específica y de qué manera usaste un símbolo. Fíjate que yo en el 85 me fui a vivir a Londres y después de un tiempo me fui a vivir a Italia, y regresando a Italia en el 90 me di cuenta, viviendo en Europa, que teníamos un maravilloso mundo de simbolismo prehispánico. Entonces empecé a pintar, seguí pintando en Italia, pero cuando llegué a México empecé a pintar ese tipo de simbolismos que son íconos prehispánicos magnificados, que tienen que ver con la caña, con el movimiento, con la lluvia. Y en ese momento, en los 90, pinté, digamos que, íconos prehispánicos modernos con mucho colorido, magnificados, ¿no? Y con respecto al símbolo, a la arena como símbolo, ¿qué has trabajado de eso? Bueno, no lo utilizo como símbolo, la utilizo como medio. Lo utilizo como medio para poder mezclar otros materiales y poderles dar una textura, un acabado, digamos que rústico a mi obra. Ajá. Está genial, eso no lo sabía. Otra pregunta, ¿por qué se dice que tu obra tiene sabor a fiesta? Así se dice, eso no sabía que tenía ese comentario, pero me gusta. Lo que pasa es que, mira, yo siempre he pensado que la vida en general es complicada, la vida no es fácil, la vida es difícil, en la vida perdemos gente, en la vida perdemos amistades, mueren los padres, tenemos pérdidas de todo tipo. Entonces, la vida nunca ha sido nada fácil, ¿no? Es muy bonita, pero es difícil. Entonces, yo en la pintura lo que menos trato es complicármela. Entonces, mi pintura pues, es muy colorida, refleja pues, ese sentir que tengo de que no me la debo de complicar en la pintura, porque ya de por sí la vida es muy complicada para que yo todavía llegue al lienzo y me la complique con otras cosas. Por eso yo creo que es tan expresionista y tan colorida mi obra. Sí, comentabas esto de los colores y en cuanto a la cultura prehispánica y la influencia que tú tienes. Sí. También esta fiesta, ¿no? Este tema de México y cómo influye en ti, pero también has viajado a muchos otros países. ¿Qué has tomado de esos otros países para tu creación? Bueno, estando la verdad viviendo en Italia, primero viví en Treviso, que es una ciudad de 100,000 habitantes cerca de Venecia, y después viví en Milán. Y la verdad es que pues, bueno, me influenció muchísimo porque tuve acceso a mucha cultura, a muchas exposiciones gratis. Allá promueven mucho la cultura y promueven mucho el arte por todos lados de una manera gratuita. Entonces vi cosas maravillosas y la verdad es que pues, estoy muy influenciado desde el Renacimiento para acá, ¿no? De repente pues puedes ver que haga un personaje, pero a lo mejor el personaje trae unos detalles en el corbatín, digamos que medio renacentistas, y ahí te das cuenta de que pues viviendo en Italia tuve esa influencia. Asimismo, viviendo en Londres, pues con todos los edificios antiguos, las iglesias, las catedrales, pues también me influenciaron. Entonces de repente no me escapo de eso y de repente en mis obras hay ese tipo de expresiones de arquitectura que uno encuentra en la ciudad tan bonita que es Londres. Claro. Y fuera de la pintura un poco, has tenido otro tipo de formación, ¿no? Te has dedicado a otras cosas antes. Coméntanos un poquito acerca de eso. De una manera profesional, sí. Yo estudié parte de la carrera de diseño gráfico en México, después me fui a vivir a Europa buscando desarrollarme más como diseñador, pero ya con computadora, que en México no existía, hablo de los 80.
principios de los 80, a mediados, un poco antes, y me di cuenta de que en Italia sí estaban enseñando eso. Entonces, tuve un curso de informática gráfica, una maestría de 2 años, que me enseñaron a utilizar toda la parte del diseño gráfico en una computadora. Entonces eso pues, me dio, la verdad es que muchas ventajas. Me ofrecieron un trabajo en México de eso y me regresé como director de arte de una agencia. Y además de eso, decidiste escribir tu primer libro, ¿no? Bueno, antes de eso realmente lo que sucedió fue que después de estar un par de años, un año en la agencia y un año en una editorial, en casa de la familia Utrey, decidí independizarme y puse un despacho de diseño gráfico. Siempre seguí pintando, pero no vivía de la pintura. Mi despacho se llamó Mariscal Diseñadores y tuvimos mucho éxito. Y llegó un momento en que decidí cerrarlo y dedicarme nada más al arte. Ahí es cuando ya empecé a editar mis propios libros y hoy estamos editando el tercer libro. ¿Pero estos libros son acerca de tu obra o son en general? Hablan específicamente de mi obra y de mi trayectoria como pintor y escultor. Okay. ¿Y cómo fue esa primera publicación en Nueva York, 2013? Bueno, yo soy muy malo con las fechas. A Nueva York he ido 3 veces a exponer y la de 2013, si no me equivoco, fue la última vez que fui y expuse en el Waldorf Astoria, en el Hotel Waldorf Astoria, donde llevé pura obra gráfica esa vez. Y fue una exposición muy interesante. Estar en Nueva York siempre es interesante, ¿no? Y más exponente. A ver, otra cosa. Ajá. Hay algo que se reitera mucho cuando se habla de ti, de tu obra, y lo he escuchado en algunas exposiciones últimamente, que es esto del daltonismo de Vivar. Fíjate que el daltonismo es una situación con la que uno nace, hombre, que se hereda. Las mujeres no son daltónicas, no existe el daltonismo en las mujeres, nada más en los hombres, que es la falta de definición del color. Yo percibo el color de una manera diferente. Mi abuelo lo hacía y me lo heredó a mí y a mi hermano Jorge, de que los colores, pues sí los veo en realidad, o sea, no veo monocromáticamente. Lo que sí sucede es que empiezo a confundir los verdes con los rojos, los cafés con los verdes, los azules con los lilas, los morados con los azules. Entonces de repente me dije, ¿por qué se pinto así? Por el daltonismo que tengo. Hay grados de daltonismo, el mío yo creo que no sea tan grave, pero sí influye en mi pintura. ¿Y en cuanto a la combinación de colores? Por supuesto, ahí es donde influye, pero en lugar de que sea pues un malestar para mí enfrentarme al daltonismo que heredé, pues ha sido, la verdad es que algo bueno, algo positivo, porque me define, además de definirme como una expresión muy plástica en la obra, es de una manera también muy definida en el color. Bueno, quiero comentarles que tendré una exposición individual en la Galería Partage, que está muy cerca del Sablón, en el centro de Bruselas, el próximo 19 de septiembre. Los esperamos allá, ojalá que puedan asistir. Y quiero comentar que estamos formando, Alex Varela y yo, un grupo muy interesante que se llama La Apertura. Esto es como un simbolismo de en los años 50 existió la ruptura, ahora vamos a hacer la apertura. Lo que queremos es unirnos como pintores, poder aportar al grupo y poder dar tanto a México como al mundo, pues todo lo que tenemos de arte en México, que es maravilloso. Le denominamos ahora la apertura y haremos libros, exposiciones, eventos, etc. Tenemos una exposición en el primer trimestre del año que entra en el Museo Macro, con Roberto González, 7 pintores, que básicamente la exposición será formada por el 70% de la pintura va a ser grana cochinilla, que es un pigmento antiguo. Y a la otra quiero saludare a mis amigos in Italia, tutti gli amici italiani. Avete l'invitazione per questa mostra che avrò nel settembre, il 19, e tutti invitati. Sarò di là, prima arriverò a Belgio e poi sarò a Milano. Comunque spero magari di vederci di là. Saluti a tutti. Muchas gracias, Carlos. Al contrario.